En una húmeda noche de agosto de 1835, 17 propietarios de plantaciones de 3 condados de Carolina del Norte murieron en un intervalo de 28 días. Cada muerte llevaba la misma marca, una tosca cruz tallada en la puerta del dormitorio de la víctima, aún húmeda de sangre cuando fue descubierta al amanecer. Las autoridades locales ocultaron los detalles tan profundamente que, durante casi 2 siglos, ningún historiador ha relacionado estos asesinatos con lo que los supervivientes susurraban que era la profecía del predicador. Esta noche, descubrimos la aterradora verdad que se esconde tras la rebelión de esclavos más sistemáticamente orquestada de Estados Unidos. Un mes de terror coordinado que sacudió los cimientos del sur antes de la guerra. Antes de continuar con la historia del reverendo Josiah Cumberland y las 17 cruces que marcaron la muerte en el condado de Chatham, quiero que pulséis el botón de suscripción y activéis la campana de notificaciones, porque historias como esta, ocultas por el tiempo y el miedo, merecen ser contadas. Además, decime en los comentarios desde qué estado estáis escuchando esta noche. Ahora, descubramos cómo la retorcida interpretación de las escrituras por parte de un hombre se convirtió en el modelo para el mes más escalofriante de la historia de Carolina del Norte. El verano de 1835 encontró al condado de Chatham sumido en la prosperidad del algodón y el fervor bíblico. Extendiéndose a lo largo de las onduladas colinas del centro de Carolina del Norte, esta región albergaba algunas de las plantaciones más rentables del estado. Su éxito se basaba en el trabajo de más de 4.000 almas esclavizadas. La capital del condado, Pittsboro, bullía de comerciantes de algodón y traficantes de esclavos, mientras que las mansiones con columnas blancas salpicaban el paisaje como monumentos a la esclavitud humana. El juez William Pian gobernaba desde su imponente juzgado, un hombre cuya severa fe presbiteriana coincidía con su inquebrantable creencia en el orden natural de la esclavitud. Su plantación, Patton Hall, empleaba a 200 esclavos y servía como centro social para la élite del condado. Patton se enorgullecía de mantener la disciplina a través de lo que él llamaba orientación cristiana, sesiones diarias de oración en las que se recordaba a los esclavos su deber bíblico de obedecer a sus amos. Entre las familias más respetadas del condado se encontraban los Crenor, de la plantación Cedar Grove, y los Fairchild, de Riverside Manor. El coronel Benjamin Crenshaw, veterano de la guerra de 1812, dirigía su plantación con precisión militar, mientras que su esposa Eleyanena mantenía una reputación de caridad cristiana. Aunque su versión de la caridad nunca llegó a cuestionar la moralidad de poseer seres humanos. Los Fairchild, por su parte, habían amasado su fortuna criando esclavos, tratando a los seres humanos como ganado para venderlos en el mercado. En este mundo de algodón, escrituras y sometimiento llegó el reverendo Josiah Cumberland en la primavera de 1835. Cumberland, un hombre alto y demacrado, con penetrantes ojos grises y una voz que podía hacer temblar las vigas, apareció en las puertas de la plantación alegando una vocación divina para atender a los esclavos. Sus credenciales parecían impecables, cartas de presentación de iglesias de Virginia, una Biblia muy gastada que denotaba años de estudio y una forma de hablar que sugería una profunda formación teológica. Lo que los propietarios de la plantación no podían saber era que Cumberland llevaba dentro una rabia que había estado gestándose durante 15 años, desde que su propia familia había sido destrozada en los bloques de subasta de Richmond. Ellos solo veían a un predicador. Él veía su oportunidad de venganza divina. La primera vigilia tuvo lugar el 15 de mayo de 1835 en los barracones de esclavos de la plantación Cedar Grove. Eleanor Crenshaw había dado permiso para la reunión, creyendo que la instrucción religiosa haría a sus esclavos más dóciles y obedientes. No podía imaginar que estaba firmando la sentencia de muerte de su marido. Marcus, un esclavo doméstico que había aprendido a leer observando las lecciones de los hijos de Crenna. Asistió a esa primera reunión con escepticismo. A sus 32 años, había sobrevivido a 2 décadas de esclavitud manteniendo la cabeza gacha y sus pensamientos para sí mismo. Pero algo en la intensidad de Cumberland lo inquietó desde el principio. Hermanos y hermanas, comenzó Cumberland,
con una voz apenas superior a un susurro en el estrecho espacio. Esta noche nos reunimos no como esclavos, sino como el pueblo elegido de Dios. Los esclavos reunidos, los trabajadores del campo, los sirvientes de la casa y los trabajadores del establo se quedaron paralizados cuando Chamberlain abrió su Biblia en el Éxodo. Y el Señor dijo a Moisés, deja ir a mi pueblo. Pero ¿qué pasa cuando el faraón se niega? ¿Qué pasa cuando el amo no hace caso de la palabra de Dios? Los ojos grises de Chamberlain recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro. El Señor envió plagas sobre Egipto. 7 plagas para quebrantar la voluntad del faraón. Pero nosotros no somos Moisés esperando la intervención divina. Nosotros somos la plaga misma. Las palabras del predicador hicieron que Marcus sintiera un escalofrío, pero no el escalofrío sagrado que Adolanena Crenshaw habría esperado. Chamberlain habló de sangre en los postes de las puertas, no de la sangre de cordero para protección, sino de la sangre de los opresores como señal del juicio divino. Describió la noche en que el ángel de la muerte de Dios pasó por Egipto, matando a los primogénitos de aquellos que no habían prestado atención a sus advertencias. El Señor obra a través de manos humanas, continuó Chamberlain, con voz cada vez más intensa. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán, no se quedaron de brazos cruzados, esperando a que los muros se derrumbaran. Marcharon, lucharon y reclamaron lo que Dios les había prometido. Se inclinó hacia adelante con aire conspirador, y Dios me ha hecho una promesa sobre esta tierra, sobre vuestra libertad, sobre el juicio que debe llegar. Mientras la reunión continuaba, Chamberlain sacó un pequeño trozo de madera y un cuchillo. Con movimientos expertos, talló una cruz tosca, con las manos firmes a pesar de la tenue luz de las velas. Esta es nuestra señal, declaró, levantando el símbolo tallado. Cuando veáis esta marca, sabréis que ha llegado el momento de la profecía. Cuando veáis esta cruz marcada con sangre, sabréis que el juicio de Dios ha comenzado. Marcus sintió que se le helaba la sangre. Esto no era el cristianismo de la redención y el perdón que había escuchado en la capilla de la plantación. Era algo más oscuro, más primitivo, un evangelio de venganza envuelto en autoridad bíblica. Pero los demás en la sala se inclinaron hacia adelante con hambre en sus ojos. 20 años de trabajo agotador, de familias destrozadas, de humillaciones diarias y miedos nocturnos los habían preparado para un tipo diferente de salvación. Cuando Chamberlain habló de la justicia divina, ellos oyeron la promesa de la venganza humana. La voz del predicador se redujo a un susurro que, de alguna manera, llenó toda la sala. En 28 días, cuando la luna esté oscura y la noche sea larga, la profecía se cumplirá. 7 a 7, el número de la completitud. Esa noche, el ángel de la muerte visitará 17 casas. Y por la mañana, la sangre en los postes de sus puertas anunciará que el juicio ha llegado al condado de Chatham. Las semanas siguientes a esa primera vigilia vieron al reverendo Chamberlain moverse por el condado como un hombre poseído por un propósito divino. Su reputación se extendió rápidamente entre las comunidades negra y blanca. Un predicador poderoso cuyos sermones podían conmover hasta las almas más endurecidas y hacerlas llorar de arrepentimiento. Los propietarios de plantaciones competían por qué celebrara servicios religiosos para sus esclavos. Convencida de que su instrucción religiosa crearía trabajadores más obedientes, Adolanena Crenshaw se convirtió en la mecenas más entusiasta de Chamberlain. Mujer de fe profunda pero superficial, organizó un circuito que llevaría al predicador a 17 plantaciones diferentes en el transcurso de 4 semanas. Piensa en las almas que podríamos salvar, le dijo a su marido durante el desayuno, con los ojos brillantes por su propósito cristiano. Piensa en lo productivos que serán nuestros trabajadores cuando sus corazones estén debidamente alineados con la voluntad de Dios. El coronel Benjamin Crenshaw gruñó su aprobación mientras leía los precios del algodón en el Raleigh Register. No le servía de nada la religión más allá de su utilidad para mantener el orden. Pero si el predicador favorito de su esposa podía evitar fugas y rebeliones, estaba dispuesto a tolerar el gasto.
Lo que ninguno de los dos se daba cuenta era que el circuito de Cumberland proporcionaba un reconocimiento perfecto para la rebelión de esclavos más metódicamente planificada de la historia de Estados Unidos. En cada plantación, estudiaba la distribución, contaba las armas, identificaba a los capataces más brutales y anotaba que amos trataban a sus propiedades humanas con especial crueldad. Y lo que es más importante, identificaba a los posibles reclutas, esclavos cuyo espíritu no había sido completamente quebrantado, cuya rabia aún ardía bajo su sumisión forzada. Marcus se sentía atraído por estas reuniones a pesar de su creciente inquietud. El conocimiento de las escrituras por parte de Cumberland era innegable, pero sus interpretaciones se volvían más violentas con cada semana que pasaba. El predicador hablaba de J.L. clavando una estaca de tienda de campaña en el cráneo de Sicora, de David matando a Goliat, de Judith decapitando a Holofernes, siempre haciendo hincapié en que Dios actuaba a través de instrumentos humanos para ejecutar la justicia divina. El Señor no nos pide que amemos a nuestros enemigos cuando son filisteos, declaró Cumberland durante un servicio en Riverside Manor. Nos pide que confiemos en que su timón es perfecto, que la justicia es absoluta. Los ojos del predicador encontraron a Marcus entre la multitud, pero la fe sin obras está muerta, hermano. La fe sin acción es apostasía. Después de cada servicio, Cumberland seleccionaba a ciertos esclavos para darles instrucción privada. Siempre los más fuertes, los más enfadados, aquellos cuyos ojos aún ardían. Estos pocos elegidos recibían atención especial, visitas personales, en las que Cumberland compartía conceptos teológicos avanzados sobre la justicia divina y la agencia humana. Marcus supo más tarde que estas sesiones privadas se centraban en cuestiones prácticas disfrazadas de instrucción bíblica. Cumberland les enseñaba sobre las herramientas de la justicia, como un cuchillo de podar podía convertirse en la honda de David, como una cuerda podía servir para el propósito de la cárcel, como los utensilios cotidianos podían convertirse en instrumentos de la voluntad divina. Hablaba del momento oportuno, de la coordinación y, lo más escalofriante, de la importancia de dejar las señales adecuadas para que se reconociera la obra de Dios. La influencia del predicador se extendió más allá de sus discípulos elegidos. Se corrió la voz por los barracones de esclavos sobre un hombre que hablaba de la libertad no como una recompensa celestial lejana, sino como una posibilidad terrenal. Comenzaron a circular historias sobre otros lugares donde los esclavos se habían levantado, donde los oprimidos se habían convertido en opresores, donde la sangre había comprado la libertad. Pero con la creciente influencia de Cumberland llegó una creciente sospecha por parte de sectores inesperados. El doctor Edmund Harwell, médico del condado y hombre de silenciosas simpatías abolicionistas, comenzó a notar patrones inquietantes en la retórica del predicador. Tras asistir a varios servicios por curiosidad, Harwell encontró preocupante la teología de Cumberland por su énfasis en la violencia y la venganza. Hay algo antinatural en ese hombre, le confió Harwell a su esposa Sarah durante la cena. Su conocimiento de las Escrituras es impresionante, pero su comprensión del amor cristiano parece incompleta. El doctor Harwell había visto suficiente muerte en su práctica médica como para reconocer cuando alguien hablaba de matar con demasiada familiaridad, con demasiada comodidad. Mientras tanto, el juez Petton seguía felizmente ajeno a la tormenta que se cernía sobre su condado. Su plantación seguía funcionando sin problemas. Sus tribunales seguían haciendo cumplir la ley y su fe seguía asegurándole que el orden natural de Dios, con los cristianos blancos en la cima y los africanos esclavizados en la base, perduraría para siempre. La fecha de la profecía de Cumberland se acercaba como una tormenta en el horizonte, visible para aquellos que sabían dónde mirar, invisible para aquellos que se habían convencido a sí mismos de que tales tormentas nunca podrían afectar a su mundo. Para la tercera semana de agosto, Marcus ya no podía ignorar lo que estaba presenciando. El cambio en sus compañeros esclavos era inconfundible. Una tensión que zumbaba bajo sus rutinas diarias, miradas significativas intercambiadas durante las canciones de trabajo y un nuevo desafío en las voces que antes temblaban ante el látigo del capataz.
Las instrucciones avanzadas de Chamberlain se habían expandido más allá de sus discípulos originales. Durante lo que parecían ser inocentes reuniones de oración, el predicador distribuía tareas disfrazadas de roles bíblicos. A algunos esclavos se les asignaba el papel de vigilantes, como Ezequiel, responsables de observar los movimientos de los amos y los capataces. Otros se convertían en mensajeros, como los ángeles del Apocalipsis, que transportaban información codificada entre las plantaciones. Los más confiables recibían el papel de verdugos, como el ángel de la muerte en el Éxodo. Aunque Chamberlain nunca utilizó esa palabra directamente, prefiriendo hablar de instrumentos de la justicia divina. El genio organizativo del predicador residía en su uso de imágenes bíblicas familiares para crear una sofisticada red de comunicación. Un canto espiritual interpretado de una manera particular indicaba que la cosecha estaba lista, lo que significaba que se habían conseguido las armas. Un salmo citado durante los servicios dominicales transmitía información sobre el momento oportuno. Incluso las cruces que tallaba Chamberlain cobraban significado. Las diferentes profundidades y ángulos de la madera transmitían diferentes mensajes a quienes sabían interpretarlos. La posición de Marcus como esclavo doméstico le proporcionaba una visión única tanto de la conspiración que se estaba gestando como de la total inconsciencia de la comunidad blanca. Observaba a Al o la nena Crenshaw planear una reunión social para celebrar el exitoso ministerio del predicador, al tiempo que veía a los mozos de cuadra afilar herramientas con un cuidado inusual y a los trabajadores del campo practicar movimientos que no tenían nada que ver con la recolección del algodón. El momento más escalofriante se produjo durante la última sesión instructiva de Chamberlain en Cedar Grove. El predicador reunió a sus seguidores más fieles en el bosque más allá de los barracones de esclavos, donde el sonido del arroyo cercano enmascararía sus voces. A la luz parpadeante de las antorchas de pino, Chamberlain reveló todo el alcance de su plan. La noche del 28 de agosto será nuestra Pascua, declaró, con sus ojos grises reflejando la llama como charcos de metal fundido. Pero esta vez, no somos los corderos que buscan protección. Somos los ángeles vengadores, y sus puertas no estarán marcadas con sangre de cordero, sino con la sangre de su propia culpa. Chamberlain presentó un mapa detallado, rudimentario pero preciso, que mostraba las 17 plantaciones objetivo y las rutas entre ellas. Cada ubicación estaba marcada con un número que indicaba el orden de los ataques y el tiempo necesario para evitar que se corriera la voz entre las propiedades. La belleza del plan de Dios, continuó Chamberlain, reside en su simplicidad. Estos hombres creen que están a salvo porque han quebrantado nuestro espíritu, dividido nuestras familias y nos han convencido de que la resistencia es imposible. Duermen tranquilos en sus camas porque no pueden imaginar que las mismas personas a las que han aplastado puedan poseer la inteligencia, la organización y la furia justificada necesarias para coordinar tal empresa. La voz del predicador se volvió suave, casi tierna, mientras describía la logística del asesinato en masa. Cada objetivo había sido seleccionado no al azar, sino basándose en una cuidadosa evaluación de sus crímenes contra la humanidad. El coronel Crenshaw por su brutalidad sistemática. El juez Petón por su aplicación legal de la esclavitud. Los Fairchild por tratar a los seres humanos como ganado reproductor. Y otros 14 cuyos nombres se habían susurrado en los barracones de esclavos como sinónimos de crueldad. Cuando llegue la mañana del 29 de agosto, concluyó Chamberlain, 17 cruces talladas en sangre anunciarán a este condado que la paciencia de Dios ha llegado a su fin. Los supervivientes sabrán que ha llegado su hora del juicio. Y tal vez, solo tal vez, finalmente comprendan que las personas a las que han esclavizado no son propiedades, sino seres humanos capaces tanto de sufrir como de vengarse. Marcus sintió que su mundo se tambaleaba. No se trataba del arrebato apasionado de hombres desesperados, sino de la planificación calculada de una revolución sistemática. Chamberlain había tomado la ira dispersa de cientos de almas esclavizadas y la había forjado en un arma de aterradora precisión. Pero incluso cuando Marcus reconoció la cuidadosa brillantez del plan de Chamberlain, comenzó a sospechar que las motivaciones del predicador iban más allá de la justicia bíblica.
Había algo personal en el odio de Cumberland, algo que iba más allá de la convicción teológica. El hombre hablaba de los males de la esclavitud con la autoridad de alguien que los había experimentado de primera mano, y su conocimiento de las operaciones de las plantaciones parecía demasiado detallado para alguien que solo las había observado como ministro visitante. A medida que se acercaba la noche señalada, Marcus se encontró atrapado entre la admiración y el horror. Una parte de él se emocionaba ante la idea de que sus opresores finalmente enfrentaran las consecuencias de sus actos. Pero otra parte, la que lo había mantenido con vida durante 32 años, reconocía que el plan de Cumberland, por muy justificado que estuviera, acabaría provocando una catástrofe para todos los esclavos del condado, culpables o inocentes. La última pieza del rompecabezas encajó 3 días antes del levantamiento previsto, cuando Marcus escuchó a Cumberland hablando en voz baja con Solomon, el trabajador más antiguo de la plantación. El acento ministerial que el predicador mantenía cuidadosamente se deslizó por un momento, revelando el dialecto de alguien que había aprendido a hablar no en las aulas del seminario, sino en los barracones de esclavos. 20 años, susurró Cumberland, con la voz cargada de angustia personal. 20 años desde que vendieron a Mizarra y a nuestros hijos al sur, a Georgia. 20 años de búsqueda, de dolor, de planificación de este momento. Levantó la vista hacia las estrellas visibles a través de la ventana de la cabaña. Dios puede obrar a través de instrumentos humanos, pero a veces esos instrumentos tienen sus propias razones para aceptar la llamada. Marcus finalmente lo entendió. El reverendo Josiah Cumberland no era un predicador radical impulsado por convicciones teológicas. Era un antiguo esclavo consumido por un deseo muy humano de venganza, que utilizaba la religión como arma y justificación para lo que siempre había pretendido hacer. El descubrimiento de la verdadera identidad de Cumberland transformó el miedo de Marcus en algo parecido al terror. Si el predicador era realmente un antiguo esclavo, su presencia en el condado de Chatham representaba un nivel de riesgo que ninguna de la comunidad blanca podía comprender. Los esclavos fugitivos que regresaban al sur eran hombres perseguidos, desesperados y peligrosos. Pero un esclavo fugitivo que había pasado 20 años planeando su venganza mientras se disfrazaba de ministro de Dios. Eso era algo que superaba sus peores pesadillas. Marcus comenzó a prestar más atención al comportamiento de Cumberland, buscando grietas en la fachada que mantenía cuidadosamente. El conocimiento de las escrituras por parte del predicador era genuino, pero también lo era su familiaridad con la vida de los esclavos. Sabía que cultivos requerían el trabajo más agotador, que castigos dejaban cicatrices que nunca sanaban y que degradaciones herían más profundamente el alma humana. No se trataba de conocimientos académicos, sino de experiencias vividas, y eso explicaba la furia personal que se escondía bajo su retórica bíblica. 3 días antes del levantamiento planeado, el Dr. Edmund Hartwell hizo un descubrimiento que debería haberlo cambiado todo. Mientras visitaba a un esclavo enfermo en la plantación Petón, el médico observó que Cumberland estaba involucrado en lo que parecía ser una confesión con uno de los trabajadores del campo. El esclavo sollozaba, suplicando perdón por los pecados que estaba a punto de cometer, mientras Cumberland le daba lo que parecía ser una absolución por la violencia futura. La formación médica de Hartwell le había hecho observador de la naturaleza humana, y algo en esa escena le pareció profundamente erróneo. Esa noche se dirigió a Pittsboro y solicitó una reunión con el juez Petón en el juzgado. Su señoría, comenzó Hartwell con cautela, sabiendo que cualquier crítica al renacimiento religioso del condado sería mal recibida. Me preocupa este predicador, Cumberland. Algunas de sus posiciones teológicas me parecen extremas. El juez Petón levantó la vista de sus documentos legales con irritación. Doctor, le recuerdo que el señor Cumberland cuenta con excelentes referencias. Este hombre ha hecho más por pacificar a nuestra población esclava que cualquier medida que hayamos implementado en años. Eso es precisamente lo que me preocupa, respondió Hartwell.
Según mi experiencia, cuando los hombres predican la violencia desde el púlpito, incluso la violencia disfrazada del lenguaje bíblico, a menudo pretenden algo más que la aplicación metafórica de su teología. Petón hizo un gesto de desprecio. Doctor Hartwell. Me temo que su educación sureña le ha hecho sospechar demasiado del cristianismo apasionado. El señor Chamberlain predica la justicia divina como lo hacían los profetas de antaño. Si sus sermones infunden el temor de Dios en nuestro pueblo, tanto mejor. Hartwell salió del juzgado frustrado, pero no derrotado. Esa noche tomó una decisión que le perseguiría durante el resto de su vida. Decidió investigar a Chamberlain por su cuenta en lugar de arriesgarse a que los funcionarios del condado le despidieran de nuevo. Utilizando su consulta médica como tapadera, Hartwell comenzó a visitar las plantaciones donde Chamberlain había predicado, aparentemente para comprobar la salud de los esclavos, pero en realidad para recabar información sobre las actividades del predicador. Lo que descubrió lo heló hasta los huesos. Chamberlain había estado celebrando reuniones privadas con esclavos concretos, distribuyendo lo que parecían ser tareas y hablando en lenguaje codificado sobre la noche en que los ángeles caminan entre los hombres. Mientras tanto, Adolanena Crenshaw estaba dando los últimos retoques a su reunión social para celebrar el ministerio de Chamberlain. Se habían enviado invitaciones a las 17 familias de las plantaciones del circuito de Chamberlain y el evento estaba programado para la noche del 29 de agosto, menos de 12 horas después del levantamiento planeado por Chamberlain. Marcus, a quien se le había asignado la tarea de ayudar a preparar la fiesta destinada a celebrar al predicador que pretendía asesinar a los invitados, no pasó por alto la ironía de la situación. Mientras pulía la plata y arreglaba las flores, Marcus luchaba con una decisión imposible. Advertir a los amos que lo habían esclavizado o permitir la venganza que una parte de él creía que se merecían. Chamberlain parecía percibir la lucha interna de Marcus. En la mañana del 27 de agosto, el predicador apareció en la cabaña de Marcus antes del amanecer, llevando su gastada Biblia y con la expresión amable que reservaba para sus discusiones teológicas más delicadas. Hermano Marcus, dijo Chamberlain en voz baja, sentándose en el tosco taburete de madera junto a la cama de Marcus. Percibo duda en tu corazón. Quizás deberíamos examinar lo que nos enseña la Escritura sobre la acción justa frente al mal. Durante la siguiente hora, Chamberlain desplegó su considerable formación teológica para justificar el asesinato en masa. Habló de Sansón derribando el templo, de Elías matando a los profetas de Baal, de Jesús mismo expulsando a los cambistas del templo con látigos. Cada ejemplo bíblico fue cuidadosamente elegido para demostrar que la violencia al servicio de la justicia divina no solo estaba permitida, sino que era necesaria. Dios no nos pide que amemos a nuestros enemigos más que a nuestros hijos, declaró Chamberlain, clavando sus ojos grises en el alma de Marcus. No nos pide que perdonemos a aquellos que no se arrepienten y continúan con sus maldades. Los amos de este condado han tenido años para examinar sus conciencias y reconocer la humanidad de aquellos a quienes oprimen. En cambio, han endurecido sus corazones como el faraón y, al igual que el faraón, enfrentarán las consecuencias de su obstinación. Marcus se encontró asintiendo a pesar de sus reservas. La lógica de Chamberlain era seductora, su conocimiento bíblico impresionante y su carisma personal abrumador. Pero, más allá de los argumentos teológicos, Marcus escuchó algo más. La voz de un hombre que había elegido abrazar el odio en lugar de sanar de él, que había encontrado en el extremismo religioso la justificación perfecta para una venganza muy humana. Cuando Chamberlain salió de la cabaña, se detuvo en la puerta y miró a Marcus con algo parecido a la lástima. Mañana por la noche, hermano, comprenderás por qué Dios nos ha reunido. Verás que a veces lo más misericordioso que podemos hacer es poner fin al sufrimiento, tanto el nuestro como el de ellos. El día 28 de agosto amaneció despejado y caluroso, con una humedad opresiva que hacía que cada respiración se sintiera como ahogarse en miel caliente. En todo el condado de Chatham, los esclavos elegidos seguían con sus rutinas diarias mientras ocultaban herramientas,
Revisaban tareas y preparaban sus corazones para lo que Cumberland les había convencido de que era una labor sagrada. Marcus pasó el día en un estado de creciente temor, observando el avance del sol por el cielo, como un condenado, contando sus últimas horas. Al anochecer, cuando las estrellas comenzaron a aparecer sobre la plantación Cedar Grove, había tomado una decisión. Pero aún no estaba del todo seguro de si advertir al coronel Crenshaw o unirse a los Ángeles Vengadores de Cumberland. La noche del 28 de agosto de 1835 comenzó con una tranquilidad engañosa. En todo el condado de Chatham, los propietarios de las plantaciones se acomodaron en sus rutinas nocturnas, sin saber que esa sería su última noche con vida. En los barracones de esclavos de toda la región, los seguidores de Cumberland se preparaban para lo que creían que sería su éxodo de la esclavitud. Marcus había elegido su bando, aunque le parecía más una rendición ante una tragedia inevitable que una decisión. Al dar la medianoche, salió sigilosamente de su cabaña y se dirigió en la oscuridad hacia la casa grande, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Había decidido advertir al coronel Crenshaw, no por lealtad, sino porque no podía soportar convertirse en cómplice de lo que sin duda sería una masacre de inocentes junto con los culpables. Pero cuando Marcus se acercó a la entrada trasera de la mansión, descubrió que era demasiado tarde. La puerta de la cocina estaba entreabierta y a través de ella se oían voces apagadas. El susurro característico de Cumberland se mezclaba con las respuestas nerviosas de sus seguidores. Recordad lo que decía el predicador: somos instrumentos de la justicia divina, no simples asesinos. Cada muerte debe ser precisa, limpia y marcada con el signo de la profecía. La cruz tallada en sangre anunciará al mundo que la paciencia de Dios ha llegado a su fin. Marcus se acercó sigilosamente, con sus pies descalzos silenciosos sobre la hierba húmeda. A través de la rendija de la puerta, pudo ver a Cumberland de pie junto al cuerpo del coronel Crenshaw, con la sangre del propietario de la plantación acumulándose bajo una tosca cruz de madera que le habían colocado sobre el pecho. La escena era tan impactante que Marcus estuvo a punto de gritar, pero se contuvo presionando su mano sobre la boca. Eleanor Crena estaba atada a una silla cercana, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras Cumberland tallaba metódicamente otra cruz en la mesa de la cocina. Los movimientos del predicador eran tranquilos, casi rituales, como si estuviera celebrando un servicio religioso en lugar de orquestando un asesinato. Ha sido juzgada y encontrada culpable, dijo Cumberland con voz firme, con la misma autoridad bíblica que utilizaba durante sus sermones. La sangre de tu marido clama desde la tierra como hables, exigiendo justicia por 20 años de crueldad, por familias destruidas, por vidas robadas. Levantó la vista hacia Eleanor con esos penetrantes ojos grises. Tú me llamaste hombre de Dios, y tal vez lo sea. Pero también soy un hombre al que le vendieron a su esposa e hijos, cuya familia fue destrozada para aumentar tus ganancias. La voz de Eleanor se quebró mientras susurraba: podemos cambiar las cosas. Podemos liberarlos a todos, por favor. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo. La risa de Cumberland era como cristales rompiéndose. Invoca a Cristo mientras construye su riqueza sobre la esclavitud humana. Habla de misericordia mientras sus capataces marcan a los niños como ganado. Levantó la cruz tallada, cuya superficie rugosa estaba oscurecida por la sangre. Esta es mi misericordia, señora Crenshaw. Una muerte rápida en lugar de décadas de sufrimiento. Marcus observó con horror cómo los seguidores de Cumberland se movían con eficiencia por la casa, siguiendo un plan que claramente habían ensayado al detalle. Sabían exactamente dónde encontrar las armas, los objetos de valor y, lo más importante, los registros de la plantación que documentaban su condición legal como propiedad. Cada paso de sus acciones denotaba meses de cuidadosa preparación. Pero lo que más aterrorizaba a Marcus era darse cuenta de que esta escena se repetía simultáneamente en 17 plantaciones. Cumberland no había planeado un solo ataque, sino una campaña coordinada de venganza que abarcaría 3 condados y se cobraría la vida de todos los principales propietarios de esclavos de la región.
Como si leyera sus pensamientos, Chamberlain se volvió hacia la puerta donde se escondía Marcus. Sal, hermano Marcus. La obra de Dios no debe presenciarse en secreto. Marcus no tuvo más remedio que salir a la cocina, donde el olor a sangre se mezclaba con el persistente aroma de la cena de Al Leonard Crenshaw. La sonrisa de Chamberlain era amable, casi paternal, mientras señalaba la horrible escena. ¿Ves con qué precisión opera la justicia divina?, preguntó el predicador. El coronel Crenshaw no murió dormido, de muerte natural, sino despierto y consciente, obligado a afrontar las consecuencias de sus actos. Su esposa transmitirá el mensaje de lo que le sucede a aquellos que se benefician del sufrimiento humano. ¿Vas a dejarla vivir?, preguntó Marcus, con voz apenas audible. Chamberlain asintió lentamente. Alguien debe ser testigo. Alguien debe contar la historia de la noche en que la paciencia de Dios finalmente se agotó. Puso una mano manchada de sangre sobre el hombro de Marcus. Pero me temo que tu vacilación esta noche ha revelado dónde reside realmente tu lealtad. Viniste a advertirles, ¿verdad? Marcus no se atrevió a mentir. No mientras estaba de pie en un charco de sangre de su amo. Asintió en silencio, esperando el veredicto de Chamberlain. Para su sorpresa, la expresión del predicador siguió siendo amable. Lo entiendo, hermano. 20 años de condicionamiento no desaparecen en una sola noche. Pero tu amo está muerto ahora y eso no se puede cambiar. La cuestión es si nos ayudarás a completar la obra de Dios o si te unirás a aquellos que quieren vernos de nuevo encadenados. La elección que Chamberlain le ofrecía no era tal. Participar en un asesinato en masa o morir junto a los amos. Marcus miró a su alrededor, a los otros esclavos de la cocina, hombres a los que conocía desde hacía años, y vio en sus ojos la misma mezcla de terror y euforia que se siente al cruzar una línea que nunca se puede volver atrás. ¿Las otras plantaciones?, preguntó Marcus en voz baja. Esta noche se tallarán 16 cruces más, confirmó Chamberlain. Al amanecer, todos los grandes propietarios de esclavos de 3 condados habrán recibido su castigo. Los supervivientes comprenderán que el orden natural que han dado por sentado puede ser derrocado en una sola noche. Mientras Chamberlain hablaba, Marcus se dio cuenta de que el plan del predicador iba mucho más allá de la simple venganza. Se trataba de un mensaje destinado a sembrar el terror en todo el sur, demostrando que los esclavos no solo tenían la capacidad de organizar la resistencia, sino también la inteligencia necesaria para coordinar ataques a gran distancia. Pero Marcus también comprendió algo que Chamberlain parecía haber pasado por alto en su certeza teológica. Esta noche de derramamiento de sangre traería terribles represalias sobre todos los esclavos de la región, culpables o inocentes. La respuesta de la comunidad blanca sería rápida y despiadada, haciendo que los últimos 20 años de opresión parecieran suaves en comparación. El sonido de caballos en la distancia interrumpió los pensamientos de Marcus. La expresión de Chamberlain pasó del triunfo a la preocupación a medida que los cascos se acercaban. El doctor Harwell susurró con urgencia a uno de los seguidores de Chamberlain. Viene con el sheriff de 16 hombres. Los ojos de Chamberlain se endurecieron al darse cuenta de que sus cuidados planes se estaban desmoronando. Alguien había descubierto la conspiración y alertado a las autoridades. El predicador miró a Eleanor Crenshaw con algo parecido al arrepentimiento. Parece que nuestro mensaje quedará incompleto, dijo en voz baja. Pero quizá el momento elegido por Dios sea más perfecto que el mío. La decisión del Dr. Edmund Hartwell de investigar a Chamberlain por su cuenta había salvado la vida de Eleanor Crenshaw y había impedido que se completara la rebelión de esclavos más sangrienta de la historia de Estados Unidos. La formación médica del doctor le había llevado a reconocer patrones que otros pasaban por alto. Las muertes repentinas de 3 esclavos en la última semana que habían mostrado signos de lo que parecía ser un éxtasis religioso extremo, pero que Harwell se dio cuenta de que en realidad eran síntomas de un colapso psicológico bajo una intensa presión. Cuando Harwell descubrió que los 3 esclavos fallecidos habían formado parte del círculo íntimo de Chamberlain,
comprendió que no estaba presenciando un renacimiento religioso, sino los preparativos de una revolución. Su viaje nocturno al Sheriff Davis con esta información había provocado la formación de una partida apresurada, pero llegaron a Cedar Grove demasiado tarde para salvar la vida del coronel Crenshaw. El enfrentamiento en la cocina duró solo unos minutos. Cumberland, ante la elección entre rendirse o morir como mártir, no eligió ninguna de las dos opciones. En cambio, agarró a Eleanor Crenshaw y le puso un cuchillo en la garganta, utilizándola como escudo mientras sus seguidores se dispersaban en la noche. «A esto le llaman justicia», gritó Cumberland a los hombres armados que se agolpaban en la cocina. Muere un propietario de una plantación y movilizan a todo el condado. ¿Cuántos esclavos han muerto bajo su vigilancia? ¿Y dónde estaba entonces su urgencia? El Sheriff Davis, un hombre pragmático que había visto suficiente violencia en su carrera, intentó negociar. «Libere a la señora Crenshaw y le garantizaremos un juicio justo. Tendrá la oportunidad de decir lo que quiera en el tribunal». La risa de Cumberland fue amarga. «¿Un juicio justo? ¿En qué tribunal? ¿Ante qué jurado?». Apretó la hoja contra el cuello de Eleanor, dejando una fina línea de sangre. «No hay justicia para gente como yo en su sistema legal. Nunca la hubo y nunca la habrá». El doctor Harwell dio un paso adelante, con voz tranquila y profesional. «Señor Cumberland, o sea cual sea su verdadero nombre, usted es un hombre inteligente y culto. Sabe que matar a la señorita Crenshaw no cambiará nada. Solo garantizará que su historia muera con usted». Por un momento, Cumberland aflojó el agarre del cuchillo. «Mi historia», susurró. «Mi historia está escrita en 20 años de dolor por los niños vendidos lejos de sus padres, con la espalda rota por el algodón y la caña. Mi historia no importa porque historias como la mía no pueden importar». Fue Marcus quien puso fin al enfrentamiento. Moviéndose lentamente para no asustar a nadie, se acercó a Cumberland por un lado, con voz suave pero firme. «Hermano Cumberland», dijo, utilizando el título preferido por el predicador. «Usted nos enseñó que Dios obra a través de instrumentos humanos. Quizás el doctor Harwell también sea uno de sus instrumentos. Quizás su verdadera misión no sea matar, sino dar testimonio». Cumberland miró a Marcus con algo parecido a la gratitud. La rabia que lo había sostenido durante 2 décadas pareció desvanecerse, dejando solo agotamiento. Soltó a Eleanor Crenshaw y dejó caer el cuchillo, con los hombros caídos como si finalmente le hubieran quitado un enorme peso de encima. «Mi nombre», dijo en voz baja, «es Josiah Freeman. Nací esclavo en la plantación Dandridge, en Virginia. Hace 20 años, vendieron a mi esposa Sarah y a nuestros 3 hijos a un comerciante que se dirigía a Georgia. Nunca volví a verlos». La revelación de la verdadera identidad de Cumberland causó conmoción en la comunidad blanca del condado de Chatham. Un antiguo esclavo no solo había escapado de la esclavitud, sino que había regresado disfrazado de ministro. Había conseguido acceder a sus espacios más privados y casi había logrado orquestar una masacre que habría cobrado 17 vidas. La investigación que siguió reveló la aterradora sofisticación del plan de Cumberland. Por todo el condado había escondidos alijos de armas, mapas detallados de la distribución de las plantaciones y documentos codificados que describían una red revolucionaria que iba mucho más allá de una sola noche de violencia. Lo más inquietante de todo eran los diarios personales de Cumberland, que documentaban 20 años de cuidadosa planificación, estudio teológico y reclutamiento sistemático de seguidores en todo el sur. Eleanor Crenshaw, traumatizada pero viva, se convirtió en una inesperada defensora de la comprensión de las raíces de la rebelión de los esclavos. En un testimonio que escandalizó a su círculo social, describió a Cumberland no como un monstruo, sino como un hombre brillante llevado al extremo por una pérdida insoportable. «Conocía las escrituras mejor que nuestros propios ministros», declaró ante el tribunal durante el juicio de Cumberland. «Entendía la naturaleza humana mejor que nuestros jueces. Si hubiéramos tratado a nuestra gente como seres humanos en lugar de como propiedad,
tal vez Josiah Freeman nunca se habría convertido en el reverendo Chamberlain. El juicio en sí mismo causó sensación y atrajo a periodistas de lugares tan lejanos como Boston y Charleston. El abogado defensor de Chamberlain designado por el tribunal era un joven llamado Daniel Fletcher que nunca había llevado un caso de pena capital. Pero Fletcher reconoció que la historia de Chamberlain ofrecía una oportunidad única para exponer el coste humano de la esclavitud ante una audiencia nacional. Durante 3 días de testimonio, Chamberlain detalló con calma la deshumanización sistemática que lo había transformado de esposo y padre en un instrumento de venganza. Habló de niños vendidos lejos de sus madres, de familias destruidas por lucro, de un sistema legal que trataba a los seres humanos como ganado. No pido clemencia, concluyó Chamberlain en su declaración final ante el tribunal. Solo pido que comprendan por qué la clemencia se volvió imposible para mí. Cuando se convierte a las personas en propiedad, no se puede sorprender cuando buscan recuperar su humanidad por cualquier medio necesario. El juez Petton, que presidió el juicio desde el mismo tribunal en el que había pasado años aplicando el marco legal de la esclavitud, se encontró enfrentándose a preguntas que nunca se había permitido considerar. El acusado ante él era claramente culpable de asesinato y conspiración, pero también era claramente una víctima de un sistema que Petton había dedicado su carrera a mantener. El jurado deliberó durante 6 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por todos los cargos. Chamberlain recibió la sentencia que todos esperaban, la muerte en la horca. Pero el impacto de su juicio se extendió mucho más allá de la sala del tribunal. Marcus, que había testificado sobre los métodos de reclutamiento y la manipulación psicológica de Chamberlain, se encontró en una situación imposible tras el juicio. Había ayudado a capturar a un asesino, pero también había traicionado la confianza de un hombre que le había ofrecido la libertad. Los demás esclavos de Cedar Grove lo miraban con recelo, mientras que la comunidad blanca seguía considerándolo potencialmente peligroso. El Dr. Harwell, por su parte, estaba obsesionado por el hecho de que su intervención había evitado una masacre, pero también había garantizado que las injusticias fundamentales que Chamberlain había sacado a la luz continuaran sin ser cuestionadas. En su diario privado, escribió: «Esta noche he salvado 17 vidas, pero me temo que he condenado a miles más a seguir sufriendo al preservar un sistema que crea hombres como Josiah Freeman». La ejecución tuvo lugar el 15 de octubre de 1835 ante una multitud de más de 3.000 espectadores que habían viajado desde todo el estado para presenciar la muerte del esclavo que se había atrevido a desafiar el orden natural. Chamberlain afrontó su muerte con la misma calma y intensidad que había mostrado en sus sermones, y aprovechó sus últimos momentos en la horca para pronunciar lo que muchos consideraron el sermón más impactante jamás escuchado en Carolina del Norte. «Me voy a la muerte sabiendo que mis hijos, si aún viven, seguirán esclavizados», declaró, con su voz resonando entre la multitud en silencio. «Me voy sabiendo que el sistema contra el que luché seguirá separando familias, tratando las almas humanas como mercancías y amasando fortunas a costa del sufrimiento. Pero también me voy sabiendo que otros hombres seguirán mis pasos, que otros Josiah Freeman se levantarán y que, con el tiempo, quizá no durante mi vida, pero con el tiempo, este gran pecado exigirá su completa rendición de cuentas». La profecía de Chamberlain resultó más acertada de lo que él podría haber imaginado. La historia de la rebelión del predicador se extendió por todo el sur como la pólvora, inspirando tanto miedo entre los esclavistas como esperanza entre los esclavos. La sofisticación de su plan, la profundidad de sus conocimientos teológicos y el casi éxito de su conspiración destrozaron la cómoda ficción de que los esclavos estaban contentos con su condición. En respuesta, las legislaturas estatales de todo el sur aprobaron leyes cada vez más duras que restringían el movimiento de los esclavos, prohibían la enseñanza de la lectura y la escritura y limitaban las reuniones religiosas. Las mismas medidas destinadas a prevenir futuras rebeliones no hicieron más que aumentar la desesperación que había creado a hombres como Chamberlain en primer lugar. Marcus vivió otros 43 años y fue testigo de la guerra civil que Chamberlain había predicho, de la emancipación por la que Chamberlain había muerto luchando y de las continuas luchas que siguieron.
En 1878, 3 años antes de su muerte, concedió una última entrevista a un periodista del Raleigh News and Observer, en la que proporcionó el relato más detallado de la conspiración de Cumberland que ha sobrevivido en los registros históricos. El reverendo Cumberland no era un buen hombre, reflexionó Marcus, con una voz cargada del peso de décadas. Pero tampoco era un hombre malvado. Era un hombre destrozado que encontró en la violencia el único lenguaje que creía que los blancos entenderían. La tragedia es que probablemente tenía razón. Eleanor Crenshaw nunca se volvió a casar tras la muerte de su marido. Pasó el resto de sus días defendiendo discretamente la emancipación gradual, aunque sus esfuerzos fueron en gran medida infructuosos. El trauma de aquella noche de agosto había cambiado radicalmente su forma de entender el mundo en el que vivía, obligándola a enfrentarse al coste humano de la prosperidad que había dado por sentada. Las pruebas físicas de la conspiración de Cumberland desaparecieron gradualmente con el paso de los años. Las cruces talladas fueron quemadas o enterradas. Las armas ocultas fueron confiscadas y los documentos que describían su red revolucionaria quedaron sellados en los archivos judiciales que pocos historiadores examinarían jamás. Pero el impacto psicológico de esos 28 días de 1835 perduró durante generaciones. El folclore local transformó a Cumberland de un hombre de carne y hueso en algo parecido a una leyenda. Algunas historias lo pintaban como un demonio enviado para poner a prueba la fe de los esclavistas cristianos. Otras lo describían como un ángel vengador cuyo regreso había sido predicho por señales y presagios. La verdad de que era simplemente un hombre llevado al extremo por una pérdida insoportable era, de alguna manera, más aterradora que cualquier explicación sobrenatural. El Dr. Harwell continuó ejerciendo la medicina hasta su muerte en 1859, pero nunca dejó de investigar la amplia red que Cumberland había insinuado durante su juicio. Los documentos privados del médico, descubiertos en su ático décadas más tarde, revelaron una extensa correspondencia con abolicionistas de todo el norte, que documentaba una sofisticada red clandestina que había estado operando en Carolina del Norte años antes de que nadie sospechara de su existencia. Lo más inquietante de todo eran las notas de Harwell que sugerían que la rebelión de Cumberland no era un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de resistencia de los esclavos que las autoridades habían ocultado sistemáticamente para mantener el orden público. Las referencias a renacimientos religiosos similares en Virginia, Carolina del Sur y Georgia sugerían que los métodos de Cumberland habían sido replicados por otros hombres desesperados que buscaban transformar sus convicciones teológicas en acciones revolucionarias. El juzgado donde se juzgó a Cumberland fue destruido por un incendio en 1863 durante la marcha de Sherman por Carolina del Norte. Los residentes locales afirmaron que las llamas ardieron con una intensidad inusual en la sala donde se había celebrado el juicio y que no se pudieron extinguir con agua hasta que todos los registros del proceso quedaron reducidos a cenizas. Ya fuera una intervención sobrenatural o una simple coincidencia, la destrucción de los registros del juicio de Cumberland garantizó que su historia completa nunca se conociera por completo. Lo que sobrevivió fueron fragmentos, relatos de periódicos, cartas personales y los testimonios de personas como Marcus, que habían presenciado los acontecimientos de primera mano. La plantación Xab fue abandonada tras la muerte de Eleyanena en 1847. Las dependencias de los esclavos donde Cumberland había pronunciado su primer sermón quedaron abandonadas a la ruina y, en una década, el bosque había comenzado a recuperar los edificios donde se habían tallado 17 cruces y había nacido una revolución. Pero quizás eso es lo que hace que la historia de Cumberland sea tan inquietante. No lo que sabemos, sino lo que permanece oculto. Durante casi 2 siglos, los historiadores descartaron los relatos de su rebelión como folclore local. Incapaces de creer que los esclavos pudieran organizar una conspiración tan sofisticada. Solo ahora estamos empezando a comprender que hombres como Josiah Freeman no eran aberraciones, sino productos inevitables de un sistema que trataba a los seres humanos como propiedad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que los métodos de Cumberland estaban justificados por las circunstancias?
¿O crees que sus argumentos teológicos eran simplemente racionalizaciones para vengarse? Deja tu comentario a continuación y comparte tus opiniones con otras personas a las que les gusta explorar los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Si te ha gustado esta historia de rebelión oculta y quieres más historias como esta, suscríbete a nuestro canal, pulsa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie las complejas verdades enterradas en nuestro pasado. Recuerda que las lecciones más importantes de la historia suelen provenir de las historias que la gente se esforzó más por olvidar. El legado del reverendo Josiah Cumberland, o Josiah Freeman, como se llamaba realmente, va mucho más allá de las 17 cruces que planeó tallar con sangre. Su historia nos recuerda que detrás de cada estadística sobre la esclavitud, cada documento legal que trata a los seres humanos como propiedad, cada cómoda suposición sobre la peculiar institución, había personas reales con familias reales, sueños reales y una capacidad real tanto para amar como para odiar. La rebelión de Cumberland fracasó en sus objetivos inmediatos, pero logró demostrar algo que la América blanca se había negado a reconocer, que los esclavos poseían la inteligencia, la capacidad de organización y la convicción moral necesarias para desafiar el sistema que los oprimía. La sofisticada naturaleza de su conspiración obligó incluso a los más fervientes defensores de la esclavitud a enfrentarse a la incómoda verdad de que sus propiedades consistían en seres humanos capaces de pensamientos complejos, emociones profundas y resistencia sistemática. Los 17 amos que murieron el 28 de agosto de 1835 no fueron víctimas aleatorias, sino símbolos cuidadosamente seleccionados de un sistema construido sobre el sufrimiento humano. La decisión de Cumberland de marcar sus muertes con cruces de madera toscas no fue un mero simbolismo, sino una declaración teológica deliberada sobre la naturaleza de la justicia y el precio de la redención. Al final, quizás el mayor éxito de Cumberland no fue en las vidas que quitó, sino en las preguntas que obligó a la gente a hacerse. Su historia nos obliga a examinar no solo los mecanismos de la esclavitud, sino también sus costos psicológicos y espirituales, tanto para los esclavizados como para los que participaron en su esclavitud. La sangre de esos 17 postes de las puertas hace tiempo que se ha lavado, pero la mancha moral del sistema que creó a Josiah Freeman sigue siendo una parte permanente de la historia estadounidense. Su profecía de un eventual ajuste de cuentas resultó acertada, aunque se necesitarían 30 años más y una guerra que se cobró más de 600,000 vidas para cumplirla. Esta noche, mientras yacen en sus camas, piensen en las cómodas suposiciones que rigen su mundo. Piensen en los sistemas de injusticia en los que podrían estar participando sin darse cuenta. Y recuerden que la historia nos enseña que cuando los seres humanos son empujados más allá de lo soportable, cuando sus familias son destruidas y se les niega su humanidad, algunos inevitablemente optarán por responder con la misma brutalidad que han sufrido. Las cruces del reverendo Cumberland pueden haber sido talladas en madera y marcadas con sangre. Pero las cruces más profundas, las que marcaron las almas de todos los afectados por la esclavitud, tardaron mucho más en sanar, si es que alguna vez lo hicieron. La profecía del predicador se cumplió, pero no de la manera que él esperaba. La justicia llegó, pero llegó a través de la política y la guerra, en lugar de un asesinato a medianoche. La libertad llegó, pero llegó incompleta e imperfecta, dejando nuevas luchas que las generaciones futuras tendrían que resolver. Y en algún lugar de los registros que sobrevivieron al incendio del juzgado, en los testimonios que escaparon a la destrucción, en los recuerdos transmitidos a través de las familias negras y blancas, la historia de esos 28 días de 1835 sigue susurrando sus incómodas verdades sobre el precio de la injusticia y la terrible aritmética del sufrimiento humano que la esclavitud exigía tanto al opresor como al oprimido. Esta es la historia que intentaron enterrar. Esta es la historia que esperaban que se olvidara. Pero algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer ocultas para siempre. Y algunas cruces, una vez talladas, dejan marcas que el tiempo no puede borrar.